Saludos mis amigos de YouTube. Hoy vamos a traerles un video de lo que son algunas integrales inmediatas. Vamos a revisar la definición de lo que es una integral y también las tres fórmulas básicas, sencillas, fáciles para nosotros poder aprender por nuestro curso o iniciar nuestro curso de lo que son las integrales. ¿Qué es una integral? Bueno, algunos gente dicen que es el área bajo una curva, pero si yo tengo una función, cuando la integro, me va a dar otra función. Quiere decir que al yo derivar esa función, entonces la derivada de esa función va a ser igual a la función que yo estaba integrando al principio. Lo que quiere decir que la integral no es más que una antiderivada. ¿Qué quiere decir una antiderivada? Al yo integrar una función, si yo la derivo, el resultado de la integral, pues entonces me va a dar la función que yo comencé a integrar. Eso es hasta ahora una definición fácil y sencilla de lo que son las integrales. Pero podemos probarlo. Si yo integro y derivo, pues tengo la misma función, pues es lo mismo que tengo una función, la derivo y después la integro, para entonces poder también sacar otras propiedades de la integral. Bien, vamos a suponer entonces que tenemos como una antiderivada 5x. Esta es mi función, vamos a decir esta es mi función. Si yo derivo esta función, al derivar a 5x, me va a dar igual a 5. Esta es mi función original. Si yo integro a 5, pues entonces me da 5x, que vamos a ver por qué. Ahora, esto me da 5x, ¿verdad? Con esta función. Ahora bien, si yo tengo esta función y le añado entonces un 2, al yo derivarla me va a dar el mismo 5, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, ya aquí yo no tengo la función original, porque nada más tengo 5x. Pero esto va a suceder con cualquier constante que yo le pueda añadir a la función. Al yo derivarla, como es una constante, me va a dar 0. Entonces, de ahí nace que cada vez que nosotros desarrollamos una integral indefinida porque no tiene los intervalos de límite inferior y límite superior. O sea, cuando no tenemos un número acá y un número acá, entonces se llaman integrales indefinidas. A las integrales indefinidas, entonces se le añade una constante k. Quiere decir que cualquier número que yo escoja aquí, pues entonces me puede dar mi antiderivada. O sea, me puede dar la derivada de la función original que yo tomé al principio. Esa es la explicación de por qué se le añade más c. También muchos libros lo asimilan como más c, para añadir la constante de integración. Y esa es la definición fácil y sencilla de lo que son las integrales. Bien, entonces vamos ahora a trabajar con la primera fórmula. Estamos hablando de que si yo tengo la integral de una constante, va a ser igual a la constante y el diferencial, la variable del diferencial. Entonces decimos, primer ejemplo, la integral de 5 con respecto a x es igual a 5x más c. Ya vimos ese ejemplo anteriormente. Pero también podremos decir que la integral de 1/2 de x es igual a 1/2 de x más c. Pero también podemos aquí decir la integral de e de x es igual a ex más c. ¿Por qué? Esto, aunque se vea como una variable, es Euler, es una constante. Se le añade, como no tiene ninguna variable que pertenezca al diferencial, pues entonces persigue la misma regla. Por eso es ex. De igual forma, si yo tengo, por ejemplo, la integral de x de y es igual a xy más c. La constante
más la variable de integración, porque son diferentes aquí las dos variables, pues no puedo integrar con respecto a y, ahí, porque no tengo esa variable, por eso se considera una constante, en este caso. Y así cualquier constante va a ser igual la constante más la variable de integración. O sea, también podemos verlo de esta forma. Igual a 0.5y más c. La segunda fórmula, bastante fácil, bastante sencilla, pero tiene también muchas telas por donde cortar. Y es que al yo tener un exponente, para yo integrarlo simplemente le sumo 1 siempre. Y lo que yo le sumo, también lo divido. Y ese va a ser el resultado de la integral. Siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Porque de lo contrario sería entonces el logaritmo natural. Primer ejemplo de esa regla. Regla 2. Vamos a llamarlo 2.1 para que no nos perdamos. Si yo tengo 2x de x, ¿a qué es igual n? A 1 que no se marca ahí. Por lo tanto, el resultado va a ser 2x, 1 más 1. Este 1 es la n. Y ese 1 es el 1 que siempre se le suma. Por lo tanto, sobre 1 más 1. Más c. Aquí, terminando de desarrollar, 1 más 1 es 2. Que tendríamos entonces 2x al cuadrado sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. Y esto es igual entonces a x cuadrado más c. Y ahí ya terminamos con el primer ejemplo. Un segundo ejemplo de la misma regla, podemos ver, por ejemplo, 5x elevado a la menos 7 de x. Aquí la misma regla, lo que pasa es que n aquí es menos 7. Entonces vamos a tener 5x menos 7 más 1 sobre menos 7 más 1 más 6. Menos 7 más 1 es menos 6. Por lo tanto aquí me da menos 6 y aquí también me da menos 6. O sea que vamos a tener que esto es igual a 5 sobre 6. Podremos ponerlo así, porque aquí me da 6, menos 6, perdón. Menos 6. ¿De qué? De x a la menos 6. Se puede salir en dos partes ese resultado acá, o también puedo yo muy bien decir que sería lo mismo menos 5x a la menos 6 sobre menos 6. Ese menos lo podemos poner acá, más 6. Y continuamos mirando más ejemplos, sería el 2.3 de esta regla. Vamos a tener la integral de z a la menos 3 sobre 3 de z. La misma regla, aquí no hay ninguna variación. ¿Qué pasa con este? Este 3, como pertenece a la variable que yo estoy integrando, yo puedo sacarlo afuera, pero está en el denominador. Para sacarlo sería entonces 1/3, y yo tendría entonces mi z elevada a la menos 3 sola. Y ahí yo podría entonces integrar este y después este que yo saqué, multiplicar por el resultado que voy a tener aquí. O sea, 1/3 por z menos 3 más 1 me da menos 2. ¿Sobre qué? Sobre menos 2 más c. Aquí que vamos a tener 1 por z a la menos 2 me da z a la menos 2 sobre 3 por 2 son 6, pero negativo, sobre menos 6 más c. Y ahí ya entonces terminamos nuestro ejemplo. Si yo pudiera voltear esta fracción para cambiar el cuadrado y ponerlo abajo, pero también podemos dejarlo hasta ahí. Seguimos con los ejemplos de la regla 2. Y vamos a durar un ratito explicando muchos ejemplos de diferentes formas. Y tenemos este bastante también fácil, pero tiene un exponente fraccionario en el denominador. Hay algo muy importante que yo tengo que aprender
aquí esto es un 11, 11 sobre 5. Algo muy importante que yo tengo que aprender aquí y dominar dos cositas que voy a explicar. Vamos a poner aquí recordar. ¿Qué yo tengo que recordar? Que la raíz enésima de A, vamos a poner de X a la A, puede ser igual a una expresión con un exponente fraccionario. Tomo el subradical de aquí. Entonces, el exponente que tenga con el índice de la raíz, yo convierto a una fracción, donde el numerador va a ser el número que acompañe la X aquí, o cualquier variable que tenga, sobre n, sobre el índice de la raíz. Lo que quiere decir también que si yo tengo una expresión K, vamos a poner números diferentes para que puedan ver la diferencia. Esto también yo lo puedo llevar a un radical, que quiere decir que es igual a la raíz enésima de K a la B. Esas son cositas que tenemos que recordar. ¿Qué otra cosa también tenemos que recordar para revisar este tema? Es que cuando yo tengo un número con un exponente negativo, para yo resolverlo es simplemente utilizar el recíproco de esa fracción, que no es más que voltear la fracción. ¿Y de dónde sale este 1? De un 1 que hay abajo que no se marca. Yo viro la fracción y entonces esto lo elevo al cuadrado, al exponente, pero positivo. Lo elevo a la 1. Aquí como es 1, a la 1, entonces se quería como un cuarto. Que quiere decir que 4 a la menos 1 es igual a un cuarto, porque elevado a la 1 va a ser el mismo número. O sea, estamos hablando de esto. 1 sobre 5 es igual a 5 elevado a la menos 1. Porque lo que se hizo fue, de aquí lo convertí en una fracción, pero aquí de aquí tengo la fracción, lo puedo convertir entonces con el exponente negativo. Pero eso puede ocurrir con cualquier fracción. Con cualquier fracción, ¿verdad que sí? Que yo tenga y que la quiera expresar. O podemos decir esto, elevado a la menos 2. Yo tengo esa fracción, 2 tercios elevado a menos 2. Vamos a cambiar estos números para que no se confunda con ese 2. 3 quintos elevado a la menos 2. ¿Cómo yo lo llevo a positivo? Sencillo. Recíproco de la fracción. 5 tercios elevado al 2, pero ahora positivo. Y eso es una regla básica de los exponentes. Y es una regla básica de los radicales. Tenemos que recordar eso para poder desarrollar ese ejemplo.